hay que conocer nuestra historia para que nosotros aprendamos a valorar lo que somos, de dónde salimos, nuestras raíces, ¿verdad? Y particularmente nuestro criollismo aquí como cagüeños. Gracias César y Aida por el espacio y por habernos invitado a ser parte de este proyecto de ustedes. Pancho, amigo de muchos años, gracias Lisette, su compañera, gracias porque vienen desde allá, desde Río Piedras, para ser parte importante de este conversatorio. Y quiero reconocer más allá, nosotros hacemos trabajo en equipo, eso es lo que nosotros creemos. Denis, que es uno de nuestros compañeros, que es el que hace funge de historiador de ahí de nuestro departamento, que es parte del colectivo de estudios de Juan David. Gracias, Denis, porque te has fajado y has coordinado todo esto. Y Maribel, que es la que administra el archivo histórico, que es la que nos recibe y nos abre las puertas para que podamos hacer esta actividad aquí. Esta es su casa, siéntanse cómodos. Si han venido anteriormente, qué bueno, disfruten el espacio, hay cosas adicionales. Hay una exposición ahí al frente, ¿verdad?, sobre la evolución de la escritura, que los invitamos a que si tienen un ratito puedan verla. De todas formas va a estar hasta enero, así que si salen, pues después pueden venir con más detenimiento para disfrutar de ella. E invitarles a que se mantengan atentos a la página, porque como ustedes saben, estamos en el marco de los 200 años de la fundación de Caguas, y las actividades pues van a ser recurrentes en este periodo de tiempo enmarcado en ese hecho histórico. Así que si buscan en la página del municipio de Caguas y en nuestras redes sociales, ahí van a estar informados. De todas formas, si nos dejan sus nombres y números de teléfono, igualmente nosotros podemos incluirlos en la lista, a quienes, yo le digo la lista de las víctimas, a quien nosotros le vamos a estar entonces invitando y enviando toda la promoción de las actividades que nosotros hacemos desde el Departamento de Desarrollo Cultural. Así que buenas noches, disfruten esta actividad y gracias nuevamente, Pancho, así que conoceremos más de nuestra historia. Muchísimas gracias. Bueno, el Centro de Investigaciones Históricas Juan David Hernández León fue fundado en el año 2012. Esto fue como una iniciativa interdisciplinaria de la Escuela Segunda Unidad Mercedes Palma en el barrio San Salvador de nuestra ciudad de Caguas. Al pasar el tiempo, el Centro de Investigaciones se consolidó como un espacio de estudio, divulgación y resistencia cultural en Caguas y en el país. En estos momentos dejo con ustedes a la doctora Aida Mendoza Rivera, representante del Taller de Investigación Histórica, quien expondrá una reseña del conferenciante de la ocasión, el doctor Francisco Moscoso, y más adelante, culminada su participación, estará dirigiendo la sesión de preguntas y respuestas de haber algunas. Adelante, doctor, el aplauso para él. Pues buenas noches a todos, es un honor que ustedes estén aquí, pero también es un honor tener un historiador como Francisco Moscoso aquí con nosotros, que aceptará la invitación tanto del municipio como del Taller de Investigaciones Históricas Juan David Hernández. ¿Por qué invitar a Francisco Moscoso? Porque Francisco Moscoso era un nombre que sonaba todo el tiempo en el taller. El taller no lo sabe, pero él tiene que saberlo. Y es porque de lo que usted va a hablar, Juan David hablaba siempre de Cacique Caguas y nos hablaba de sus escritos versus sus investigaciones. Pero vamos a contarles un poco quién es este señor que nos acompaña. Pues él nace en Mayagüez, o sea que es la tierra del mango. Nace en el mes del amor. No le voy a decir ni el número ni el año, eso no es importante en este momento. Es un historiador que obtuvo su bachillerato en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y su maestría, especialización en América Latina, en State University of New York, Sun and Rickman, y doctorado en Sociología, especializada en Sociología de la Historia de América Latina y el Caribe. También fue catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Fue coordinador en el Ateneo de Puerto Rico de la sección de Historia. Es académico de números de la Academia Puertorriqueña de Historia y también es miembro de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, donde nos habíamos visto en diversas actividades. Es autor, mi gente, de 28 libros.
por cuestiones de tiempo y disfrutarlos a él, no les voy a leer todos los libros que él ha hecho, pero sí nos va a interesar uno, que es Caguas en la conquista española del siglo XVI. Ese es el que queremos enmarcar esta noche y queremos conversar sobre él por el marco de los 250. Ya habíamos hablado anteriormente de la fundación de Caguas, ya habíamos hablado de cómo Caguas tuvo la figura también de Muñoz Rivera, aunque eso es mucho posteriormente, y ahora nos toca ver, ¿y con los aborígenes qué pasó? ¿Cómo Caguas bregó con eso? Pues eso Francisco Moscoso nos lo va a estar diciendo. Así que tenemos un historiador de números, un historiador que ha trabajado mucho, ha dado por nuestra patria, y hoy nosotros lo tenemos aquí, en nuestro pueblo de Caguas, aunque yo soy de Calley, pero como siempre digo, nací en Caguas y mis asuntos de salud me los resuelven aquí, así que tengo que estar muy agradecida del pueblo de Caguas. Así que bienvenido, doctor. Okay. Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a César, que hizo el contacto de parte del taller de investigación un tiempito atrás. Seguro. Y Carmen, de Desarrollo Cultural. Y con permiso, Moscoso, de hacer un paréntesis. Quiero decirles que el doctor Moscoso fue mi coordinador en la tesis, así que nos une, ¿verdad?, una bonita amistad en cuanto a eso. Así que... Exactamente. Ahorita le di un jalón de oreja para que acabe de transformar la tesis en libro. Gracias por eso, porque yo se lo digo constantemente y no me hace caso. Bueno, a mí me trae a Caguas en varias ocasiones lo que vamos a hablar esta noche, pero también la participación con Lisette Cabrera, mi esposa, en parte de la investigación de la historia del cuando estaban transformando la alcaldía antigua en museo. Así que hay mucho de lo que, incluso parte de lo que vamos a hablar aquí, hay una sala del cacicazgo, ¿verdad?, allí. También nos une eso. Y otras actividades que hemos venido, ¿no? Incluso lo recuerdo en el monumento de Betances cuando lo inauguraron, ¿no? Que también participé allí. Lo que da origen a la investigación de Caguas en la conquista española en el siglo XVI, en parte yo había investigado los taínos y el tema de trasfondo indígena y los cacicazgos desde mi tesis doctoral, pero específicamente de Caguas, pues en la administración del querido alcalde William Miranda Marín hicieron contacto conmigo, del Departamento de Desarrollo Cultural de entonces. Estaba la señora Lidia Rivera de Nizar, y que creo que todavía está vinculada, ¿no? Hoy vicealcaldesa. Hoy vicealcaldesa, nada menos. Y hicieron contacto porque querían hacer un monumento a lo que estaba identificado entonces como la cacica Baganame de Caguas. Y para que yo pudiera aportar, ¿verdad?, y aclarar de qué se trataba todo eso. Pues yo acepté con mucho gusto y empecé a hacer la investigación, y ello culminó en una primera publicación, que es este librito aquí, que lo publicó el Departamento de Desarrollo Cultural y con patrocinio del Gobierno Municipal Autónomo de Caguas, ¿no? Esto fue en 1998, ha pasado un tiempito, ¿verdad? A mí me encantó el afiche de la actividad de hoy, porque me pusieron con 25 años menos. Un amigo me preguntó que si ese era mi hermano o mi hijo. Tengo que venir más a menudo a Caguas para quitarme más años todavía. Tómeme foto ahora. Todavía tengo el pelo, pero de otro color, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez entrado en la investigación, pues, primero ya yo tenía problemas con el asunto de las cacicas, que es uno de los temas candentes, y hay parte de la historiografía y algunos colegas que hablan de las cacicas, ¿no? Y yo lo había estudiado de otra manera, y
y no solo con las fuentes disponibles sobre los taínos, sino con la antropología comparada internacional de donde quiera que habían cacicazgos, para verlo, ¿verdad?, en perspectiva más amplia. Y yo mismo voy a tocar esto de las cacicas, y porque yo creo que no habían cacicas, y qué fue lo que sucedió. Pero descubrimos que no había tal cacica Baga-Aname, que Baga-Aname no tenía nada que ver con Caguas. Entonces, esa fue la primera sorpresa, ¿verdad? Pero el monumento está, ¿verdad? Entonces hicieron el monumento dedicado a la mujer taína. Espectacular, ¿no? Tremendo. Pero, ¿qué pasó con, ¿verdad?, el misterio de la Baga-Aname? Bueno, en parte tiene que ver con uno de los historiadores pioneros, muy prestigioso y que aportó muchísimo, ¿verdad? Y lo que yo voy a decir no le quita ni le desmerece absolutamente nada, pero había problemas de investigación y de metodología y de cómo él reconstruyó la historia, que es Salvador Brown. Y él fue uno de los pioneros, quizás el primero, que fue al Archivo General de Indias en Sevilla, donde están depositados las fuentes más antiguas de la conquista y colonización de toda Hispanoamérica. Está en Sevilla y tiene en depósito lo que llaman 43.000 legajos. Los legajos son, como ven eso ahí, paquetes de documentos. Y una buena porción de ellos tiene que ver con Puerto Rico. Y él investigó eso. Pero Brown no era historiador de profesión, no era culpa de él, porque los españoles nunca permitieron una universidad en Puerto Rico. Y los que pudieron ir a la universidad afuera, pues estudiaron otras profesiones, ¿no? Muchos abogados, médicos, etc. Pero él era originalmente pues un dependiente de comercio en su Cabo Rojo fundacional. Después fue funcionario y estaba a cargo de la tesorería de la Caja Municipal de San Juan, pero le encantaba la historia y se metió en la historia de aficionado. Y produjo varios libros que son importantes. Lo que pasa es que tenía la mala costumbre de no citar las fuentes y de ir más allá de lo que la fuente consignaba, diciendo otras cosas que no estaban en los textos. Y él no es el único que ha hecho eso, ¿verdad? Otros, pero eso está presente en sus textos. Entonces lo que hay que hacer es separar el grano de la paja, ¿verdad? Recoger y celebrar todo lo bueno que aportó, pero aclarar donde hay diferencias y digamos, afirmaciones sin fundamento, y donde incluso hay documentos que contradicen lo que se está planteando. Así que eso sucedió con Caguas. Y en cuanto a Baga-Aname, pues él en su Historia de Puerto Rico, que se publicó en 1904, pues hizo esa afirmación de que había un cacique Caguas y que tenía una hija que le llamaban Doña María, y él le puso María Baga-Aname. Yo me pasé buscando, bueno, ¿y dónde es que está? Entonces, lo único que él refirió fue del Archivo General de Indias, que eso aparecía en el registro de cédulas reales. Eso son como leyes o nombramientos oficiales de la corona, ¿verdad? Pero son un montón, pues eso no me dice nada. Cédulas reales, si no me dice cuál es, son miles, ¿no? ¿En qué legado, ¿verdad? ¿En qué fuente? Pero hay muchas que han sido transcritas, y déjenme decirles también que hace más de 20 o 25 años el Ministerio de Cultura de España patrocinó un proyecto grande de digitalización de toda la documentación de como de 25 o 30 archivos de España, incluyendo el Archivo General de Indias. No todo está digitalizado, pero una buena cantidad sí. Cuando yo estaba haciendo mi tesis
doctoral, el último semestre, fui a España y estuve un semestre investigando en el archivo. Para ese tiempo no existía internet. Y todavía recuerdo cuando pasé mi tesis, no había computadora, así que para mí la revolución tecnológica, ¿se acuerdan las maquinillas eléctricas con la bolita en el medio? Que ya eso era un super adelante. Eso fue revolucionario para mí, bueno, todavía había que poner los papelitos, ¿verdad? Para los errores, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Pero Los estudiantes ya no saben lo que es una maquinilla. no, Exacto. pero unos pocos años después, en la década del 80 empezó a aparecer la computadora, creo que el 82, 83. Yo estaba enseñando en Nueva York. Y ahora con la digitalización, por eso ustedes quizás han escuchado mucho por ahí, y se debe de insistir mucho en eso, que digitalicen todo lo que puedan. ¿Verdad? Porque el peligro de que se pierdan los documentos por cualquier cosa, accidente, ¿no? Fuego, terremoto, lo que sea. Inundaciones, infiltraciones. Bueno, ayer asistí a una charla sobre el Fondo Documental Santiago Iglesias en la UPR en Humacao. Ellos perdieron mucho. Y habían allí 3 nietos y hasta una tataranieta de Santiago Iglesias. Eso fue en el Instituto de Relaciones del Trabajo. Y entre otras cosas plantearon que hubo que cerrar el centro de documentación porque a partir de María hasta ahora una parte del techo cayó y le cayó encima el agua a muchas cajas. Entonces lograron después tapar las cajas, pero miraron adentro y se salvaron los documentos milagrosamente. Y entonces tenían antes 6 asignados en la sala, ahora hay 1. Es la historia de lo que está pasando en la universidad en general. Cuando yo entré al departamento de historia habían 23, ahora hay 6. Profesores, en plaza. Bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? Y con esa digitalización, pues ahora no hay que ir a Sevilla, aunque es fantástico ir allí. Si no han ido, se lo recomiendo. El viaje es una ciudad deliciosa, pero ahora está Sevilla en la casa, con el internet. Y entonces uno tiene el archivo en casa a la hora que uno quiera. Y con el Zoom y todo, ¿no? Uno ve los documentos bien cerquita, todo eso. Y eso facilita mucho, ¿no? Quizás los estudiantes, hay que recalcarlo mucho, no saben lo que tienen, la mina que tienen, ¿no? Con los instrumentos que existen ahora. Podrían estar haciendo investigaciones fantásticas desde la misma casa. Bueno, pues fui a las fuentes primarias y encontré que, entre otras cosas, no aparecía ningún documento, como alegaba Bravo, hablando de la cacica María Paganame, de Caguas. Y con eso pasa con otros asuntos y temas también, que pues lo que él se le ocurrió, o vio algún documento que quizás lo asoció de alguna manera, entonces él hizo la conexión, pero no hay fundamento para ello. De hecho, déjenme leerles una cita con otros nombres, porque aparecieron muchísimos nombres de Paganame en toda esta confusión. En una probanza de un conquistador, Francisco Manuel de Lando, en 1519, Baganamey. En la misma probanza, escrito de otra manera, Baguananamamey. En un juicio de residencia de un gobernador, Sancho Velázquez, de ese año también, Baguanamey. Historiadores como Aurelio Tío, que era ingeniero, pues de algún sitio él sacó Bagnanamay. Don Ricardo Alegría, Bagnamay. Y Jalil Suelvadillo, un colega historiador, Baguanamay. Bueno, como ven, cada cual fue pescando por aquí o según la grafía que leía, pero en definitiva, pues no había ninguna asociación con Caguas. Lo que sí sale a relucir es
en esa probanza que mencioné de Francisco Manuel de Lando, que una mujer principal llamada Baganame fue asignada a don Diego Colón, que era el hijo de Cristóbal Colón, gobernador de Santo Domingo y por extensión de las Antillas Mayores, y en el proceso de encomienda, repartimiento de los indios, asignándole a los conquistadores, especialmente a los oficiales, cantidades de indios, pues a él le asignaron la cacica y los indios que tenía adscritos a ella, a él. Pero en Santo Domingo. No, aquí en Puerto Rico. Sí, había oficiales, había oficiales allá que le asignaban indios aquí. Sí. Por ejemplo, el tesorero estaba Miguel de Pasamonte, tenía asignación de indios aquí y otros más. Entonces ellos disfrutaban el oro que sacaban de aquí y se lo llevaban allá. Y Lando, en el 1519, era el representante de don Diego Colón en Puerto Rico, su testaferro. Más adelante, en la década del 30, fue gobernador de Puerto Rico. Quizás lo recuerdan eso, cuando la crisis que se estaba despoblando, ya había crisis de disminución de indios, crisis económica, entonces salió la frase aquella de Dios me lleva al Perú. Y pues, Lando era gobernador cuando entonces, pero llegó muchos años antes, ¿no? Entonces él era el administrador y articuló pues, los indios asignados a él. En algo que sí estoy de acuerdo con Bravo, es que Baganame y esos otros nombres derivados, Baguanamey o algo así, ese probablemente era el cacique y ella era la esposa, ella era la viuda. Y ahí va empezando a hacer más sentido, ¿no? Así que, en definitiva, por eso el monumento no se llama Baganame, sino simplemente a la mujer, porque descubrimos que estaba en la estancia de don Diego Colón en el área de Toa. Ahí es que estaba asignada ella. Y de eso por lo menos hay unos testimonios más directos. Pero eso se siguió enredando. Déjenme leer una cita de Aurelio Tío, donde él se inventó dos caciques. En sus estudios, pues él compuso una lista de caciques, identificando a doña María Bagnanamay como siendo hija del cacique Bagnanamay de la región de Caguas, sin explicar ninguna correlación de cómo llegó a eso. Y en la versión de Tío se introduce también otro cacique de Caguas, y doña María pasa a ser hija del cacique, de dos caciques a la misma vez. A veces no se dan cuenta ni de la coherencia de lo que se está exponiendo, ¿no? Eso sucede. Por eso hay que leer con lupa y ver. Yo siempre le decía a mis estudiantes, hay que, la metodología de investigación es ver cuál es la coherencia de la narrativa, cuáles son las fuentes que se están citando, y para tratar de resolver el enredo, ¿no? A veces. Así que eso también lo tenemos presente en la historiografía. Y el compañero Jalilzo del Vadillo también habla de dos cacicas, la cacica Doña María y la cacica Baguanamay. Bueno, pero como dijimos, en definitiva, lo más certero es la asignación de esa Baganame, el primer nombre que apareció, asignado a don Diego en su encomienda, administrado por Lando en el área de Toa. Bueno, y lo de las casicas. ¿Había casicas o no había casicas? Bueno, aquí también hay que hacer un ejercicio de metodología. Y parte del problema es que se toman todas las fuentes de información y se pesca de aquí y se pesca de acá, pero no se ve la sucesión en que van apareciendo las fuentes. Y para ayudar a descifrar esto, lo que hicimos fue ir primero a identificar las fuentes que nos acercan más al momento incluso de descubrimiento. Hay que separar las fuentes, ¿verdad? ¿Cuándo se producen las fuentes? Más cercana al momento de eso que algunos llaman el contacto, o son ya en el proceso de conquista, donde pasan otras cosas.
Así que separando eso, uno va llegando a de qué se trataba el cacicazgo desde el punto de vista político. Y aquí vemos, por ejemplo, que la primera fuente es la de el mismo descubridor, don Cristóbal Colón, el diario del primer viaje, cuando va descubriendo los taínos en las Bahamas, luego en la Española especialmente, ahí llega un gran cacicazgo en el norte, de un cacique que tiene un nombre rarísimo, ¿no? Guacanagarí. Pues todo lo que va describiendo es una estructura política comandada por varones. Que si los caciques tenían, en ese caso, los caciques tenían poligamia, practicaban la poligamia, tenían muchas esposas. Y algunas de ellas, pues, las distinguían y eran prestigiosas, claro, pero no eran jefas. En su segundo viaje, 1493-94, va encontrando otros cacicazgos, encuentran la española dividida en 5 grandes cacicazgos. ¿Y quiénes son los jefes supremos de todos esos cacicazgos? No hay ninguna mujer, son todos varones. Y debajo de ellos habla de otros caciques subordinados en sus territorios o jurisdicciones. Así que no aparecen cacicas. En esos viajes también vinieron, por ejemplo, un médico de Sevilla, que fue el médico del segundo viaje, el doctor Diego Álvarez Chanca. Hay un texto editado por Cayetano Politoster sobre Diego Álvarez Chanca, y él hizo observaciones y la jefatura en varones. Una carta de 1493. Y luego vino un italiano, Guillermo Coma, que también escribió sobre las observaciones que vio y dijo en cada aldea a los príncipes le llaman caciques, varones. De hecho, pues estamos con testigos, ¿no?, del momento de contacto. Y cuando nos metemos en la conquista y colonización, en el segundo viaje vino un sacerdote que Cristóbal Colón le dio instrucciones de que conviviera entre los indios y recogiera toda la información que pudiera. Ahora diré que los escaneara, sus costumbres, sus prácticas, hasta la comida, todo. Y en 1497 produjo la relación acerca de la antigüedad de los indios. Este es el texto de carácter antropológico más antiguo de toda América indígena. Relación acerca de la antigüedad de los indios. Fue editada por un lingüista cubano, José Juan Garrón, con muchas anotaciones bien importantes, pertinentes. Y entre otras cosas, él observó que en momentos en que se reunían en asamblea, digamos, cacical, asamblea cacical, y ahí él lo asoció también a la práctica de usar una hierba alucinógena, prima hermana de la marihuana, que se llamaba la cohoba. Por eso algunos le llaman el consejo de la cohoba, porque acostumbraban inhalar eso. Ya han sobrevivido en la arqueología inhaladores de cohoba. Y el cacique, pues, comandaba la discusión y con eso, pues, en su entendimiento se comunicaban con los semíes, con sus dioses, y ahí discutían entre el imaginario y la realidad. Pero Pané escribió esto. Y cuando quieren saber si alcanzarán la victoria contra sus enemigos, entran en una casa en la que no entra nadie más que los hombres principales. Y el señor de ellos es el primero que comienza a hacer la cohoba. ¿Quién entró allí? Los hombres principales. Una mujer. Así que con esto lo que les voy diciendo es que en todas las evidencias más cercanas al momento de contacto
sí puedes distinguir mujeres. En el libro, no les había dicho que el folleto Caguas de la Conquista después evolucionó a libro. Caguas en la Conquista del siglo XVI, ampliándolo mucho más. Entonces hay un capítulo dedicado a la cacica Anacaona, porque esa también fue una fuente de identificar mujeres principales con jefatura política. Pues en el capítulo lo que identificamos sí que fue una personaje distinguida, pero ella originalmente era la esposa favorita de un cacique supremo, Caonabo, de una región central de la Española. A Caonabo lo engañaron, el mismo Cristóbal Colón ideó un método de captura que fue traerles algo y regalarles algo que ellos nunca habían visto antes, un caballo, y cayó en la trampa. Le iban a enseñar a usar el caballo y se lo llevaron de paseo. Lo asesinaron. Entonces Anacaona fue a refugiarse a otro cacicazgo de un cacique supremo, el cacicazgo de Aragua, que está en la área donde está Haití ahora. La capital era Yaguana, que es hoy Puerto Príncipe, Haití. Y ella se refugió allí, pero ella no fue la jefa allí, era su hermano, Behechío, se llamaba Behechío. Y entonces los españoles conquistadores son los que cuando empiezan a asociar una mujer con un cacique, y ellos le empiezan a llamar cacicas. En el vocabulario taíno no existía cacica. Eso es un invento de los españoles en el proceso de conquista. Y todavía más, cuando sobre Anacaona reconstruimos que todas las instancias donde ella está en alguna actividad importante son rituales y ceremoniales de otros areitos, otras cosas, pero no en jefatura política. Así que lo de cacica fue dicho por los españoles. Y así con las demás. Entonces, en el proceso de conquista, ¿qué sucede? Que hay enfrentamientos militares, empiezan a matar a algunos de estos caciques principales, los matan, y algunos inferiores. Uno que también se llamaba Guarionese de la Española, lo matan. Entonces desbaratan el orden tradicional de sucesión cacical de los cacicazgos. ¿Y dónde tenemos información sobre ese orden tradicional? Precolonial, precolombino. Pues hay otra fuente importante que fue un cronista que no vino a América, era un italiano llamado Pedro Mártir de Anglería, que estaba trabajando en la corte de los reyes de España en aquella época, desde 1492 hasta 1526 que murió. Estaba en España, pero tenía acceso a toda la documentación que se estaba produciendo, y además a todos los conquistadores o viajeros que volvían, él los entrevistaba. O sea, historia oral, ¿verdad? La estaba practicando. Entonces fue recogiendo, ¿verdad?, toda esa información y publicó una obra que se llama Décadas del Nuevo Mundo, que va desde el descubrimiento hasta 1526. Yo no sé si está aquí, puede ser que esté digitalizado. Yo lo tengo en 2 volúmenes. Y él nos transmitió, cuando morían los caciques, cuál era el proceso de elecciones de la sucesión cacical. Bueno, y la primera instancia era la hermana mayor del cacique fallecido, el hijo varón de la hermana mayor. Y si no había la hermana mayor no tenía hijo, pues la segunda hermana. Pero hijo varón, no seleccionar mujer. Y si esa instancia no estaba disponible, pues entonces iban al hermano y un hijo varón del hermano. Esa era la segunda opción. Y la tercera opción, si no había por línea familiar de hermana o hermano, entonces elección del consejo cacical entre los varones principales.
y ellos escogían ¿a quién? A un varón. Ese era el orden sucesorio. Pero cuando desbaratan ese orden, entonces a veces lo que queda es una hija de un cacique, como había una que se llamaba María, originalmente tenía 18 años, jovencita, y cuando muere Caguas, pues no hay varones, no hay desbaratado el orden, entonces pues los españoles nombran a ella la cacica. Porque a través de la jefatura es que podían instrumentar, movilizar los indios en repartimientos y encomiendas, porque obedecían a la familia dominante, la cacical, para instrumentar eso. Y de ahí es donde sale la cacica Doña María, o la cacica Luisa de Loíza, era viuda también de otro cacique de allá que mataron. Entonces, cuando van quedando solo las mujeres, pues ellas son el instrumento. Pero fíjense esto, esa cacica que llamaron Doña María de Caguas, en la década de 1520, por el 1527-28, la corona tenía una hacienda en el área de Toa, que llaman la Real Hacienda de Toa, con muchos indios asignados allí. Entonces decidió, en un proceso de transición de ir desmantelando el sistema de las encomiendas, a dar el ejemplo de rescindir de su encomienda, y lo que hicieron fue poner la hacienda a la venta. Y el heredero de eso fue uno que fue mayordomo antes, se llama Diego Muriel. Y hay todo un lío ahí de novelas, porque Diego Muriel y un tesorero de Puerto Rico, Blas de Villasante, se querían casar con la India, porque ella instrumentaba a los indios que quedaban para que ellos lo cogieran en encomienda. Entonces, bajo la fachada, ¿verdad?, de cacical de la mujer, ella era el vehículo para ellos agenciarse de la mano de obra. Así que Diego Muriel termina ganando el matrimonio y se fastidió un poco porque en ese tiempo, lamentablemente para los indios, hubo una epidemia y pues, cuando tenía 50 o 60 indios en encomienda, pues le quedaron como 12 o 13. Pero hay información muy somera de que en la década del 30, casados tuvieron hijos, Diego Muriel y esa María de Caguas, pero no se sabe nada más, lamentablemente. Entonces ya esos son una nueva situación histórica, ¿no? Por ahí van a ser los criollos, los mestizos, vienen de ese cruce. Incluso la palabra criollo, que aquí hubo un foro también en Cagua muchos años atrás, y que participamos, y hay un ensayo, si no lo tienen se lo puedo mandar, sobre el concepto de criollo y de dónde viene la palabra. Y por un tiempo estuvieron reclamando los lingüistas que eso era una palabra de origen portugués, de creoulo, en Brasil. Pero es que antes de ir a Brasil y empezar la conquista y colonización de Brasil, que fue en la década de 1530, había pasado toda la conquista y colonización de las Antillas. Y aquí fue que alguien acuñó criollo para darle ese significado, ¿verdad? Nacido y criado, hijos de españoles con indios, pues después se amplió a hijos nuevos, ¿verdad? Con africanos, o de las mezclas mismos. Esos son los criollos. Y así aparece luego en otros documentos a través del siglo XVI. Bueno, eso resuelve en parte, ¿verdad?, el problema de las casicas. ¿De dónde viene eso? Ahora, ¿por qué quizás hay que decir esto otro? ¿Por qué sucedió eso? Digamos, la subordinación política de la mujer. Porque eso es lo que está envuelto aquí. ¿De dónde viene eso? Bueno, ahí hay que meterse en la antropología y estudiar la cosa desde las bandas de cazadores y recolectores en adelante. Yo lo hice y otros lo han hecho. Y ver todo el proceso desde sus orígenes, de unas formas de sociedad a las otras. Y en las sociedades de cazadores y recolectores, que son las que nos llevan más a las comunidades originarias,
no había estratificación social, no había jefes, había un compartir, una división que llaman los antropólogos natural del trabajo. Todo era compartido, no había propiedad privada, era propiedad comunal y todo el mundo estaba satisfecho. Y las mujeres tenían una voz cantante en todos esos procesos. Por razones pues, de la naturaleza, en el sentido de que la mujer es la que se embaraza, que tiene que cargar, ¿verdad?, con el embarazo y después la crianza inicial, pues en esa división natural de trabajo la pusieron más en la área de la recolección y de la agricultura. Y los hombres en la cacería y en la guarda de las comunidades. Macanazos se estuvieron dando desde los orígenes, pero no siempre. A veces se daban la mano porque las comunidades sabían que dependían unos de otros y se establecían lazos de parentesco, de ayuda mutua, cooperación desde los orígenes. Sobre eso también hay una gran literatura y bibliografía. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la etapa de bandas a tribus, se da lo que un arqueólogo de Australia, se llama Gordon Childe, autor de ¿Qué sucedió en la historia?, uno de los libros clásicos de él. Y él fue el que acuñó el concepto de la revolución neolítica, de salir de los instrumentos de piedra rudimentarios, tal como aparecen en la naturaleza, o que les da un cantazo, ¿verdad?, para formar un hachita, una punta. No, es la piedra pulida. No, eso ya es una ferretería mayor, más desarrollada. Y una vez empezaron a hacer los instrumentos de piedra, pero pulidos, entonces pudieron hacer distintos tamaños y darle forma y se inventaron las hachas. Eso fue una revolución tecnológica, porque con las hachas podían cortar las ramas, darle forma y empezar a hacer casas, bohíos. Eso sucedió en el contexto de las tribus. Y además de eso, habían pasado de la recolección de frutos silvestres al conocimiento de las plantas y de las semillas y de cultivos. Empezaron a sembrar el nacimiento de la agricultura, combinado con esa revolución neolítica y la vida aldeana, lo cual conllevó, entonces, en vez de estar con una vida seminómada, moviéndose mucho, ¿verdad?, buscando fuentes de alimentos, pues eso les permitió establecerse en lugares particulares durante algunos años. Pero eso también implicó una transformación social, porque como habían otros grupos que no necesariamente tenían relaciones de parentesco con ellos, aparecían de momento ahí, disputándose el área por los alimentos o los recursos, pues había que defender la comunidad. ¿Y en manos de quién cayó la defensa de la comunidad en general? Los varones. Entonces, los arcos y las flechas, que fue otra invención fantástica, ¿verdad?, las lanzas y las macanas estaban en manos de los hombres y se convirtieron de instrumentos de trabajo en instrumentos de guerra militares en manos de hombres, con la violencia. Yo creo que todo eso que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, de la brutalidad diaria que veo, yo me enfermo cuando veo los noticiarios, ¿verdad?, y hoy mismo, ¿no?, los hombres masacrando. Hoy hubo uno que le rompió el cristal a una mujer y suerte que había un policía cerca que estaba sin uniforme, pero fue y salvó la situación, la salvó. O sea que los orígenes de la violencia es algo que hay que meterse bien abajo en la historia, tan atrás como esto que estamos hablando, estos contextos. Entonces yo he visto descripciones de tribus en Venezuela, cuando estaban conquistando Venezuela, en la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo, donde ahí están las mujeres en el campo recogiendo, y ya las van llevando a la cocina, elaboración de alimentos, y van los hombres en su guarda, dice uno de los documentos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se dan combates y algún indígena se distingue, entonces lo miran con admiración y la próxima vez que hay un combate lo seleccionan, tú vas a ser el director del próximo combate.
la semillita de la jefatura. Pero por Tiene mucho que ver con esta situación. Y eso se va reproduciendo y la va enseñando generación tras generación de que ese es el nuevo orden natural de las cosas. No es natural, es histórico. Es por la situación histórica en que estamos. A todo esto también es otra dimensión de complejidad. Es que nosotros estamos analizando eso, ¿verdad?, con la conciencia y el entendimiento que tenemos ahora en el siglo XXI. Pero hay que transportarse a aquellos contextos históricos donde lo que predominaba era lo que algunos llaman la conciencia animista, bien lejos de la ciencia, y era lo que aparecía, imaginaban que era la causa, el imaginario fantástico, fantasmagórico. Entonces, pues, ese indio fue bravo porque debe tener el espíritu del jaguar metido por dentro, ¿no? Un animal de esos de América del Sur. Así creían eso. Entonces, o sea que hay que combinar siempre los contextos de mentalidad, de conciencia en esas situaciones para entenderlo mejor. Y no mirarlo con los ojos de ahora, porque ahora los rechazamos, ¿verdad? Pero para poderlo explicar. Así que todo eso también está en ese trasfondo de cómo la jefatura, la dirección fue cayendo en manos de los varones. Otra cosa que pasó fue que en el proceso de recolección a agricultura, el conocimiento y manejo de plantas, sobre todo medicinales y alucinógenas, eso lo fue monopolizando el chamán o el médico brujo del grupo, varón también. Entonces, ¿quién se lleva el prestigio? Los varones. Aquí en la relación acerca de las antigüedades de los indios hay un pasaje donde un indio común le van a preguntar al Beíque, que era el sacerdote primitivo, ¿y cuáles son las causas de mi enfermedad? ¿Por qué me estoy enfermando? Déjame ver si encuentro el parrafito. Sí, es muy revelador. Y hace referencia a un semí que se llama Vaibrama. A ver si lo encuentro por ahí. No puse la página. Ok. Se llama del semí Bulla y Ativa. La yuca era pequeña y con el agua y jugo mencionado la lavaban para que fuese grande. Y afirman que causaba enfermedades a los que habían hecho dicho semí por no haberle llevado yuca que comer. Este semí se llamaba Vaibrama. Y cuando alguno se enfermaba, llamaban al Beíque y le preguntaban de qué procedería la enfermedad. Y él respondía que Vaibrama se la había enviado porque no le habían mandado de comer por conducto de los que tenían cuidado de su casa. Y esto decía el Beíque que le había dicho el semí Vaibrama. ¿Qué les parece? Vaibrama es que me está mandando la enfermedad por no mandarle de comer por conducto de los que cuidan la casa. ¿Quién es que tiene el conducto? El Beíque, que no está trabajando, tiene eso trabajando para él. Vete y cultiva, asegúrate que la productividad de la yuca es suficiente y Vaibrama va a estar contento. Ahora estaría bien. Es una joya. Sí. Así que, ven, para explicar, ¿verdad?, la estratificación que nos lleva, de hecho, para llegar a la estratificación, hasta el nivel de tribu, más o menos, había, con todos estos señalamientos, compartir en las labores cotidianas productivas. Pero en el momento en que se alcanzó lo que los economistas llaman el excedente de producción, o sea, la abundancia, una producción regular más allá de las necesidades básicas de todo el día. En el momento que eso sucedió irregularmente, entonces no todo el mundo tenía que estar metido en el proceso de producción directa. ¿Y quiénes fueron los que se desprendieron del proceso de producción directa? Los que tenían prestigio ya, ¿verdad?, como jefe en los combates, los chamanes,
Entonces ellos a eso le asociaron sus clanes más inmediatos, y otros que tenían prestigio eran los que en su entendimiento les daban la conexión más directa con sus antepasados, orígenes étnicos de su tribu. Entonces eso los miraban con distinción. Pues todos esos pasaron a ocupar posiciones de mando a partir de esa instancia económica. Y de ahí en adelante son formas distintas de sociedad estratificada hasta hoy. Patriarcales. Y patriarcales. Claro. Aquí y allá en la historia uno se encuentra, ¿verdad?, una reina aquí, una reina allá, pero es porque no había varón, ¿verdad? No costó más remedio. Loco porque venga el nieto para que sea varón, ¿no? Es así que funciona. Así que, ven, el asunto requiere también uno meterse en antropología y ver la comparada. Yo lo hice en esta obra, cito a un importante antropólogo, se llama Bronislaw Malinowski, del comienzo del siglo XX. Malinowski estuvo muchos años en un conjunto de islas cerca de Nueva Guinea, que le pusieron los conquistadores ingleses de Trobriand Islands. Antes se llamaba Kiriwina, un archipiélago de islas, y estaban en nivel de cacicazgo. Tiene un libro que se llama en inglés Argonauts of the Western Pacific. Ha sido traducido, creo que así mismo, los argonautas del Pacífico Occidental. Y para ese tiempo ya había cámaras fotográficas y él tiró fotos de lo que estaba reconstruyendo. Y lo que estamos hablando aquí, de las relaciones cacicales, es una aplicación a nivel de comparación directa. Incluso la primera foto del libro es un cacique y enfrente de él hay una fila de indios comunes que están todos, miren, así en genuflexión, entregándole a nivel de cacicaco, haciéndole reverencia. Y de ahí en adelante no ha habido vuelta atrás, ¿no? Hasta las luchas de las feministas y los hombres solidarios desde el siglo XIX hasta ahora. Y eso es una lucha que sigue, ¿no?, constantemente, pero por siglos y siglos, ¿no? Después vinimos de los cacicazgos, pasamos a las civilizaciones tributarias antiguas como Mesopotamia, de los sumerios, o los asirios, la Grecia antigua esclavista, Roma, imperio esclavista, después en sucesión el feudalismo. Después del feudalismo, y eso vamos a tocar un momentito esto, una transición de varios siglos, pasando por el mercantilismo al capitalismo, y hasta nuestros días socialismo y comunismo, según unos estados y otros se han identificado, ¿no? Y en algún lugar u otro, las mujeres han conquistado unos espacios políticos, pero incluso en lo que se han llamado socialistas, ¿no? Yo todavía no he visto en China una Jinping, el Jinping, ¿no? Y lo que era la Unión Soviética, y ahora Rusia menos. Y viendo las cosas, ¿no?, en perspectiva histórica hasta ahora y sus repercusiones. Bueno, así que el asunto, ¿verdad?, el tema, esto de las cacicas es enredado, complejo, pero se puede ir descifrando, ¿no? Pero hay que meterse en la antropología, la etnología, ver otras fuentes, ¿no? Y yo recalco mucho lo que dije al comienzo, ver las fuentes primero, cuando hay contacto, las fuentes más cercanas al contacto, porque ese es el retratito más cercano que podemos llegar a lo como era. Después se va distorsionando, se van transformando, lo van manipulando, ¿no?, en el proceso de conquista y colonización. Bueno, otro asunto es ¿cuándo se identifica el cacique Caguax? Probablemente los lingüistas tienen razón que era Caguax y de ahí se derivó Caguas en algún momento. Pues en el primer contexto de 1509, 8 al 9, cuando Juan Ponce de León era el comandante de la conquista,
ahí hay algunas referencias a primeros caciques que van identificando, y entre ellos Caguas. O sea, que es de los primeros caciques identificados. Luego, en 1509, don Diego Colón asumió la gobernación de Santo Domingo con jurisdicción en todas las Antillas Mayores y mandó un representante suyo acá que destituyó a Ponce de León, que se llama Juan Cerón. Cerón llegó en el 1509, entre octubre y noviembre, y desbarató un esquema de relaciones que tenía Ponce de León, que nos va a ayudar a explicar otra cosa que tiene que ver con Caguas. Cuando Ponce de León llegó, lo que hizo fue implantar lo que originalmente Cristóbal Colón hizo en la Española, que fue: vamos a utilizar el sistema de la estratificación social, el cacicazgo, pero subordinado a nuestros intereses. No desbarataron donde no tenían que hacerlo la estructura cacical. Y eso lo hicieron mediante pactos y acuerdos, incluso con relaciones de parentesco. El primero que se enteró de eso fue Cristóbal Colón, con aquel cacique que mencioné, Guacanagarí, porque Guacanagarí lo designó como su guatiao. En términos taínos eso quiere decir mi pariente. Estableció una relación de parentesco. Mientras no se estuviesen tirando flechazos y cañonazos, pues guatiao. Y esa era una institución bien importante de relación de parentesco entre los taínos. Entonces, ese fue el vehículo que usaron, ¿verdad?, para agenciarse. Aquí hago el pacto y es cuestión de movilizar al cacique para que me mueva a los indios a lo que yo quiera. Y eso fue lo que hicieron, así funcionó el sistema de repartimiento de encomienda, con los caciques que pudieron. Al principio a las buenas y después forzadamente también, o en combinación. Y Cerón, al comienzo Ponce de León no hizo un repartimiento a conquistadores particulares, porque él lo que hizo fue con el pacto con el cacique principal, Aguaybaná el Viejo, y ese le daba instrucción a los demás caciques, y así se agenció 5 caciques al comienzo que lo ayudaron a construir la villa de Caparra, sin flechazos ni cañonazos todavía. Y uno de esos caciques posiblemente fue Caguas. Ahora, de alguna manera, no hay en la información y los documentos sobrevivientes o conocidos cómo fue que llegaron al cacicaco aquí, en Turabo, porque lo que hicieron fue relocalizar varios caciques, incluyéndole Canóvana, la que llamaban Luisa, viuda del otro cacique de Luisa, en Caguas, al área de Toa, para que sirvieran allí a la Real Hacienda que estaban estableciendo allí y a las propiedades y la minería que se estaba practicando allí, con sede en Toa y la villa de Caparra. De alguna manera movilizaron indígenas de aquí, incluyendo el cacique, a Toa. Pero lamentablemente no hay documentación, ¿verdad?, para reconstruir ese proceso. Pero sabemos que eso sucedió. Y en el 1509, Cerón desbarató ese esquema general y empezó a asignar caciques indios a conquistadores particulares. Y él se asignó al cacique Caguas, allí en Toa, el mismo Cerón. Bueno, en el 1510, Ponce de León recobró el mando y ellos necesitaban base agrícola para sustentar a la población conquistadora y que fuese llegando, y lo que hicieron fue entrar en cacicazgo y expropiaron los conucos. Y hay un documento con una lista de primeros caciques que fueron expropiados, donde cogía un conuco, ¿verdad?, al área de agricultura, con 10.000 montones, 5.000 montones acá, 1.500 montones acá, y se los distribuían entre ellos. Y uno de ellos fue la expropiación del cacicazgo de los conucos de Caguas. Ese por lo menos está documentado. El otro tema que quiero tocar es lo que sucedió con los indios que estaban trabajando al servicio de los españoles bajo el sistema de la encomienda.
Para hacer esto, los españoles distinguieron entre indios libres y los que esclavizaban. Y los esclavos usualmente eran los rebeldes, o cuando identificaron a los caribes, como eran de un nivel no cacical sino tribal, que tenían la práctica guerrera de antropofagia, que decían que se comían a los hombres, que comían carne humana, los declararon salvajes, y para los caribes la política a través del siglo XVI fue el mejor caribe es muerto o capturado y convertido en esclavo. Eso fue a través del siglo XVI. Pero distinguieron a los taínos en general, que estaban en los cacicazgos, como libres, pero en el 1500 la corona, en su imposición imperial, decretó a Real Cédula de 1500 que los indios eran vasallos libres de la corona. Ahí la fórmula, ¿no? Vasallos libres de la corona. Un estado de vida social. Entonces, con ese ejercicio legitimaron a los ojos de ellos el poder emplearlo, porque los indios eran considerados sus vasallos, ¿no? Como los de toda la gente en España. Y lo que hicieron fue entonces usar, donde lo podían compacto o si no impuesto, la estructura cacical para agenciarse los indios y ponerlos a trabajar en la minería, la agricultura, el servicio doméstico, donde los necesitaran. Entonces con eso se puede imaginar, causaron un desarraigo de la sociedad, incluso movieron indios que vivían en unas aldeas en un lado de Puerto Rico, se los asignaban en otro. O sea, quisiéramos tener más información de eso, ¿no? De lo que explicó. Y como eran vasallos libres, aquí viene otro ángulo que voy a tratar de sintetizarlo, importante. Decidieron que a los indios había que pagarles por sus servicios, sus jornadas de trabajo, un salario. ¿Y qué es un salario en el siglo XVI? ¿De qué se trata esto? Bueno, porque a nivel más amplio histórico que estaba sucediendo la transición del feudalismo al capitalismo. Pero antes de llegar al capitalismo, en el siglo XVIII, especialmente con la revolución industrial, capitalismo quiere decir que la base de la población trabajadora está trabajando a base de un salario. Porque la economía del mercado lo que quiere es que todo el mundo compre su vida y todo en un mercado. Un indio encomendado no lo va a hacer, un esclavo no lo va a hacer. No le sirve a ese sistema, a la economía del mercado. Pero para llegar ahí, en cada país fueron caminos distintos, con condiciones distintas. No fue automático, ¿no? En todo eso hubo revoluciones de la burguesía, los comerciantes contra los señores feudales, bueno, y los campesinos, los artesanos. Eso está chorreando 5 siglos de sangre. Es brutal. Hasta que cuando llegamos al 18, una Inglaterra que está a la cabeza de la revolución industrial, la base laboral eran trabajadores obreros asalariados. Bélgica también, Holanda también, es de los países más avanzados en esa dirección entonces. Pero el resto del mundo estaba en unos procesos transicionales con el tipo de sociedad indígena que existía y lo que se fue transformando, dependiendo de las condiciones, duró 3 siglos. En el siglo XV y XVI de la conquista que estamos hablando, lo que se va a dar es una conjunción histórica entre una sociedad indígena cuya base es los cacicazgos, con orígenes de la estratificación que tenían los taínos, caciques, peíques, ni taínos, ni naborías, que eran los trabajadores. Pero todavía tenían propiedad comunal de la tierra. Entonces, había una combinación de factores comunales, todavía relaciones de parentesco, pero con control del proceso y jefatura política patriarcal. Y los cacicazgos son el terreno histórico de la transición de la sociedad tribal a la de clase, de las civilizaciones de clase. Ahí que estaban los taínos. Entonces les cae encima, ¿qué España les cae encima? Una que tiene reyes, primero los reyes católicos, Fernando y Isabel, había una aristocracia y señores feudales fuertísimos, ocupaban muchos puestos políticos, militares,
pero también había, desde la revolución comercial de 1300 en adelante especialmente, un sector que le llamaba la burguesía comercial, ganando más poder económico, transformando la economía de trueque feudal a la de mercado, de compra y venta de todo. Todos los documentos de la conquista y colonización de Puerto Rico en materia económica, todos tienen valores monetarios. Puede llamarse uno Hidalgo, uno el señor tal, no sé qué, pero la economía, debajo del Hidalgo Ponce de León, todo eran transacciones monetarias. E incluso la corona cobraba unos impuestos, impuestos de oro, por ejemplo, lo que llamaban el quinto real. Eso era el 20% de las partidas de oro monetario que le daban al tesoro de la corona. O sea, era una economía monetaria, ya. Pero todavía la base laboral no eran los obreros asalariados. Había unos artesanos, un carpintero, un albañil aquí, un herrero, un sastre salpicado aquí, eso le pagaban un salario. Unos gremios. Pero las masas trabajadoras eran primero los indígenas, en su estado cacical, combinado con caribes capturados o indios rebeldes en Puerto Rico esclavizados. Y encima de eso, pues entonces los encomendados era un rasgo medio feudal, ¿verdad? Porque le encomendaban una porción de indígenas a un conquistador particular. Pero no eran sus siervos personales, como en el feudalismo. Sí él podía utilizarlos y trabajar, pero no eran sus siervos personales. Pero tenía esa característica feudal. Entonces llega el tercer elemento, que es el pago. Bueno, como libre, pues decidieron que había que pagar. Y le asignaron al gobernador general de Santo Domingo con jurisdicción sobre Puerto Rico en aquel momento, estoy hablando del 1508 y 9, Nicolás de Obando, que él fijara el salario. Entonces, pues los indios, por una jornada de trabajo que se llamó la demora, te voy a explicar eso. La demora que era, que inicialmente ellos pensaron que la jornada laboral debería ser 4 meses trabajando en minería, 4 en agricultura y 4 de vacaciones para reponer. Eso nunca lo implementaron. Imagínate. Los 4 meses se demoraron, por eso la demora 7 y 8 meses. Cuando terminaba la demora, entonces paraban 3 semanas. Los que estaban sacando oro venían a un inspector del gobierno y al maestro fundidor a traer todo el oro para fundirlo y darle su valor monetario. Y en esas 3 semanas le pagaban el salario a los indios, pero nunca se lo dieron en moneda, porque no había mucha moneda circulante en la colonia todavía. Se lo dieron en mercancías de vestuario. Entonces han sobrevivido documentos del vestuario que les pagaban, que ellos decían que era equivalente a $1 de oro por la jornada de 8 meses de trabajo. Ese era el salario. Lo que pudieras comprar en copa en eso, pues eso es lo que le vas a dar. Era eso. En otra publicación que se hizo aquí en Caguas, yo no sé si existe todavía, en el museo, publicamos esto. Taínos de Caguas. No sé si lo habían visto. Entonces, cuando hicimos el museo, después que pasan de la primera parte, que son los más antiguos, ¿verdad? Los cazadores recolectores, entonces llegamos a los cacicazgos, entonces hay una sala de cacicazgos. Y entre los documentos sobrevivientes, varios son de los cacicazgos de Caguas, con los nombres de los indios, muchas veces ya mezclados, ¿no? Juan Uculloa, Pedro Canóvana, ya con la asimilación cultural. Hay una que a mí me gusta mucho, se llama Isabelita Muriquena. Y hombres y mujeres así. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Tuvimos una muestra de una de esas relaciones de oro que están allí en el museo. Pusimos el documento original en un lado y la transcripción en otro, para dar una idea de lo que es.
Entonces, ¿cómo les pagaban a los indígenas? Y los de Caguas en este ejemplo son un ejemplo. Aquí el primer párrafo dice, a Caguas y sus naborías. Bueno, pues a los caciques, como ellos no trabajaban, ellos eran el instrumento, ¿verdad?, agenciador del trabajo, les daban, usando el lenguaje de la época de la ropa, un sayo de florete. Eso era un chaleco de esos que tiene una cola atrás. Vayan vistiendo al cacique. Camisa de presilla de botones finas. Pantalón, que le llamaban zaragüeyes. Zapatos de Cordobán. O sea, con la última moda de Sevilla. El Corte Inglés. Giorgio Armani, que se murió ahora de Sevilla, el estilo, ¿no?, la última moda. A los nitaínos, que eran los guerreros principales también de distinción, también les daban ropa fina. A veces incluía sombrero. Había uno que era de 3 picos, como el de la película de Robin Hood. Es que yo me imagino la caricatura del cacique, ¿no? De lo que eso significa. Eso debería ser una película, ¿no?, una obra de teatro, para reconstruir eso. Para el material ahí. Entonces a las esposas de los caciques también les daban, usaron el término nagua, lo transformaron en enaguas. Les daban camisas, paños de cabeza, mejor vestimenta, ¿no? Y cuando vamos llegando a los naborías, una camisita para este aquí, una peinillita para el otro, quizás un pantalón a este otro. Uno ve la estructura cacical, ¿verdad?, cómo la manipularon y la compraron. Y eso lo van a ver retratado aquí. Y así con otros ejemplos de cacicazgo alrededor de Puerto Rico. Bueno, en definitiva, pues lo que sabemos es que en 1517-18 parece que el cacique Caguas murió. Entonces quedó una joven hija, esa que llamaban María, y los españoles llamaban la cacica María. Y el destino final fue, ubicados en Toa, la pelea entre el tesorero y el mayordomo. Se quedó el mayordomo con ella, se casaron, y ya en el censo de 1530-31 que hizo el gobernador Orlando, la cantidad de negros esclavos que estaban importando, hombres y mujeres de África, estaba sobrepasando lo que quedaba de indios en el sistema de la encomienda. O sea que va a haber ya una crisis de mano de obra y se ve ya la debacle poblacional. Los indios que quedaron no es que se eliminaron absolutamente, quedaron. Un compañero en la universidad, Josué Camaño, ha encontrado documentos de los 1560 con comunidades de indígenas en algunos lugares del interior de Puerto Rico. Entonces acaba de publicar algo sobre eso. Pero, o sea, quedaron unos bolsillitos. Y está lo de Juan Manuel Delgado, la sobrevivencia indígena. También. Juan Manuel Delgado, sí. Y en el mestizaje, ¿no? La mezcolanza. Mi papá, que era ingeniero agrónomo, visitaba muchas subestaciones, a veces iba a Maricao, a Indiera, y decía que allí había mucha gente con rasgos, que decía, esto es un indio. Hoy vi un montón de indios, porque allí se registró en el 1802 el último censo con una columna dedicada a los indios, en la jurisdicción de San Germán. Y no era San Germán la ciudad ahora, ¿no? San Germán tiene una jurisdicción amplia, y entonces lo que llaman Indiera, Maricao arriba, era parte de la jurisdicción. Allí es que estaban los bolsillos indígenas. Después de 1802 eliminaron en los censos la columna indígena, y lo que quedó, pues quedó en la población en el mestizaje, en el ajoje habichuela criollo que somos todos, ¿verdad? Y ese fue el destino. Bueno, ya creo que me pasé mucho en...